a las principales funciones de la nariz, ¿sí? Entonces, rápidamente, la nariz, ¿sí?, estructuralmente está formada por tres partes, que es la pirámide nasal, las cavidades nasales y los senos paranasales. ¿Sí? Al igual que el oído tiene su división, oído externo, oído medio, oído interno, la nariz también va a tener su división en pirámide nasal, cavidades o fosas nasales y los senos paranasales. ¿Sí? Lo que es la pirámide nasal, que es lo que nosotros podemos observar mediante una inspección directa, ¿sí?, va a estar formado por tres partes, lo que es la porción ósea, la porción cartilaginosa y la porción muscular. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los huesos que van a formar la pirámide nasal? Rápidamente, si tenemos nosotros una vista anterior de la pirámide nasal, vamos a tener lo que son los huesos propios nasales, ¿sí?, que van a formar la mayor parte del dorso de la nariz, de la pirámide de la nariz. Tenemos un lado derecho, un lado izquierdo, se unen en su porción medial. Hacia arriba se van a articular con la apófisis nasal del hueso frontal. Hacia los lados se van a articular con las ramas ascendentes del maxilar superior. Y hacia abajo, en esta parte, van a estar o se van a articular ya con los cartílagos laterales superiores. ¿Sí? Entonces, la porción ósea, otra vez volvemos a repetir, huesos propios de la nariz, apófisis nasal del hueso frontal y las ramas laterales del maxilar superior. La porción cartilaginosa, ¿por qué va a estar formado? La porción cartilaginosa va a estar formado por lo que son los cartílagos laterales superiores, que igualmente van a ser uno derecho y otro izquierdo. Estos cartílagos laterales superiores en su cara inferior, justo en la unión de ambos, ¿sí? Si nosotros hacemos una vista lateral, ¿no?, este es uno de los cartílagos laterales superiores, se va a articular con el cartílago septal, o también llamado cartílago cuadrangular, ¿sí?, que es lo que nosotros conocemos como el septum nasal, la porción cartilaginosa del septum nasal. Y en su borde anterior, ¿sí?, o sea, en estas partes, va a estar, se va a articular con los cartílagos laterales inferiores, o también llamados cartílagos alares, ¿sí?, que son las que van a formar las entradas anteriores de la fosa nasal, que son las narinas. ¿Sí? Estos cartílagos alares o cartílagos laterales inferiores va a tener dos partes. Una porción medial, ¿sí?, llamada crura medial, que se articula con la del lado contralateral para formar la columela, y dos porciones laterales, o también llamados cruras laterales. ¿Sí? Entonces, como les decía, estos cartílagos son los que van a formar las narinas o entradas anteriores de la fosa nasal. Entonces, eso es en cuanto al esqueleto cartilaginoso. Y en cuanto a los músculos,
¿sí? Vamos a tener entre los principales el músculo piramidal, ¿sí? O también llamado músculo prócer, que va a estar en la porción superior del dorso de la nariz, ¿sí? Vamos a tener al músculo transversal, que va a cruzar transversalmente la porción media del dorso nasal hacia esta dirección. Vamos a tener a los músculos dilatadores, que van a ir hacia lo que son las alas de la nariz, para que al contraerse van a dilatar las narinas, o sea, van a abrir los orificios anteriores de la fosa nasal. Y vamos a tener a los músculos, o al músculo mirtiforme, que va a ir de esta región alveolar del maxilar superior a lo que es, vamos a hacerlo con negro, a lo que es el subtabique, ¿sí? O sea, la parte. Entonces, esa es la estructura muscular de las fosas nasales. La base estructural de la pirámide nasal, ¿sí? Esto está superpuesto. La parte alveolar se supone que está por debajo de las narinas, ¿sí? Aquí es un esquema, no es fiel a lo que es la anatomía real, ¿sí? Pero se supone que esta parte alveolar está por debajo de las narinas. Bien, entonces eso en cuanto a la pirámide nasal. Sí, las fosas nasales son un poquito más complicadas de entender, que hay que tratar de ubicarse un poco en el espacio. Las fosas nasales van a tener una entrada posterior, o orificios posteriores, orificios anteriores, un piso, un techo, una pared lateral y una pared medial. Bien, vamos a empezar por el piso, ¿sí? El piso, si nosotros tenemos una vista superior del piso, donde esto va a ser anterior y esto va a ser posterior, va a estar formado por dos estructuras óseas, ¿sí? En su porción anterior va a estar formada por las apófisis palatinas de los maxilares superiores, ¿sí? Entonces, esta es una vista superior, lo están viendo desde arriba. Entonces, las apófisis palatinas del maxilar superior van a formar el piso de las fosas nasales. Y su porción posterior también es de estructura ósea y va a estar formada por las apófisis horizontales de los huesos palatinos, ¿sí? Entonces ustedes ven que hay un lado izquierdo, un lado derecho, un lado izquierdo, un lado derecho, se van a unir en la línea media y van a formar algo que se llama cresta maxilar, ¿sí? Entonces la cresta maxilar es la unión de ambos lados de las apófisis palatinas de los huesos maxilares superiores y de las apófisis horizontales de los huesos palatinos, ¿sí? Vamos a ver que en estas crestas maxilares se van a insertar ciertas estructuras, ¿sí? Entonces, si nosotros relacionamos lo que es la fosa nasal con la cavidad oral, ¿qué parte del piso de la nariz formaría en la cavidad oral? ¿A qué correspondería?
piso de la fosa nasal, ¿a qué corresponde en la cavidad oral? Al paladar duro, ¿sí? Entonces el paladar duro de la cavidad oral corresponde al piso de las fosas nasales, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Vamos a ir ahora con la pared medial. La pared medial, ¿sí? Vamos a hacer un corte sagital, una vista lateral. Va a tener dos componentes, ¿sí? Va a corresponde al cartílago septal o cartílago cuadrangular. Este cartílago septal o cartílago cuadrangular hacia arriba se articulaba ¿con qué se articula? Con los cartílagos laterales superiores, ¿no? Están así a cada lado, ¿sí? Como el techo de una casa. Hacia anterior, ¿sí? Hacia anterior, vamos a poner hacia arriba, cartílagos laterales superiores, hacia anterior se va a articular o se va a contactar con las ramas mediales o las cruras mediales de los cartílagos alares, ¿sí? Y junto con esta porción del cartílago septal van a formar lo que se conoce como columela, ¿sí? Si nosotros tocamos esa parte de la nariz, ¿no? Podemos ver cómo se movilizan, podemos sentir el borde anterior del cartílago septal. Hacia inferior, el cartílago septal se va a articular o se va a fijar en la cresta maxilar. Esta cresta maxilar hacia anterior tiene una apófisis, ¿sí? Que se llama espina nasal anterior, ¿sí? Escribiría de esta forma. Esta sería la cresta maxilar y esta sería la espina nasal anterior. Y hacia posterior, el cartílago septal se va a articular con dos estructuras óseas, o sea que el septum nasal tiene una porción cartilaginosa anterior y una porción ósea posterior. La posterosuperior va a estar formada por la lámina perpendicular del etmoides y la posterior-inferior va a estar formada por el hueso pómez, ¿sí? Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de traumatismos nasales, ¿sí? Y de desviaciones septales, que en esos casos puede haber una desviación de la parte cartilaginosa o puede haber una desviación de la porción ósea, ¿no? La más común post-traumatismo, ¿sí? Es la desviación septal anterior cartilaginosa, ¿sí? Es muy raro o es menos frecuente que haya una desviación posterior a un traumatismo de la porción posterior ósea, ¿sí? Eso es algo que tienen que tenerlo en cuenta. Las desviaciones posteriores óseas generalmente suelen ocurrir durante el desarrollo de la cavidad craneal, ¿sí? Donde crece el macizo craneofacial, ¿no? Y la fuerza que va a haber de la base del cráneo con las estructuras más superiores pueden producir una desviación de la porción ósea del septum o del tabique nasal, mejor dicho, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Las desviaciones post-traumatismo suelen ser de tipo cartilaginoso anterior. Bien, lo que es el techo de la fosa nasal. El techo de la fosa nasal va a estar, vamos a hacer una vista sagital también.
cartílagos laterales superiores. ¿Sí? Esta es una vista sagital, una vista lateral. Los cartílagos laterales superiores a la apófisis nasal del hueso frontal, a la lámina cribosa del hueso etmoidal y al cuerpo del hueso esfenoides. ¿Sí? Entonces el techo, también llamada cúpula de las fosas nasales, va a estar formado por todas estas estructuras: cartílagos laterales superiores, apófisis nasal del hueso frontal, lámina cribosa del hueso etmoidal y el cuerpo del hueso esfenoidal. ¿Sí? Estoy yendo desde anterior hacia posterior. ¿Sí? Anterior a posterior. Bien. Luego vamos a hablar de la pared lateral. La pared lateral es la más compleja, podríamos decir, porque tiene más estructuras, más referencias anatómicas que tenemos que explicar. Vamos a dibujarlo aquí. La pared lateral, ¿sí?, va a estar formado, ¿no? Vamos a hacer también un corte sagital. Va a estar formado de adelante hacia atrás por lo que es la rama ascendente del hueso maxilar, ¿sí?, lo que habíamos explicado anteriormente, que también forman parte de la pirámide nasal. El hueso unguis, o también llamado hueso lagrimal, ¿sí? Detrás de este hueso lagrimal está el conducto nasolagrimal. Tenemos las masas laterales del hueso etmoidal y las apófisis verticales de los huesos palatinos. ¿No? Habíamos dicho que las apófisis horizontales forman el piso de la fosa nasal y las apófisis verticales del palatino van a formar parte de la pared lateral. En esta porción, ¿sí?, de esta porción inferior, ¿sí?, va a haber una estructura que es un hueso independiente que va a formar la porción inferior de la pared externa de la fosa nasal, que es el cornete nasal inferior. Entonces, a nivel de las fosas nasales, nosotros generalmente vamos a tener tres tipos de cornetes, ¿sí? El cornete nasal inferior, de esta masa lateral vamos a tener cornete nasal medio, y también de esta masa lateral del hueso etmoidal tenemos el cornete nasal superior. ¿Sí? Entonces, cornete nasal superior y cornete nasal medio forman parte del hueso etmoidal, y el cornete nasal inferior, y el cornete nasal inferior es un hueso independiente, ¿sí? No pertenece
al hueso etmoidal. En algunas personas también tienen un cornete extra, que es un cornete nasal supremo, que está por encima del cornete nasal superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser lo importante de los cornetes a nivel anatómico? Es que van a tener una cabeza que es anterior, ¿sí? Es la que da hacia el orificio nasal anterior. Van a tener un cuerpo que está en la porción media y van a tener una cola, ¿sí? La cola del cornete que da hacia posterior. ¿Qué más va a ser importante de estos cornetes? El espacio que va a haber por debajo de cada cornete recibe el nombre de meatos, ¿sí? Meatos. ¿Cuántos meatos vamos a tener? Vamos a tener entre el borde o la cara inferior del cornete superior y la cara superior del cornete medio, va a estar el meato superior. ¿Sí? Entre la cara inferior del cornete medio y la cara superior del cornete inferior tenemos al meato medio. Y entre la cara inferior del cornete inferior y el piso de la fosa nasal, que estaría aquí, tenemos al meato inferior. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron? A ver, vamos a volver a repetir. Cornete superior, cornete medio y cornete inferior. ¿Sí? Entre la cara inferior del cornete superior y la cara superior del cornete medio tenemos al meato superior. Entre la cara inferior del cornete medio y la cara superior del cornete inferior tenemos al meato medio. Y entre la cara inferior del cornete inferior y el piso de la fosa nasal tenemos al meato inferior. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué van a ser importantes estos meatos? Porque en cada meato nasal va a desembocar, va a drenar un seno paranasal. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de los senos paranasales, deben estar aquí. Los senos paranasales son los siguientes. Tenemos dos senos frontales, ¿sí? Dos senos esfenoidales, los dos senos etmoidales. Estos se dividen en celdillas etmoidales anteriores y celdillas etmoidales posteriores. Y tenemos dos senos maxilares. Bien, entonces lo que son los dos senos esfenoidales, ¿sí? Y las celdillas etmoidales posteriores van a drenar a nivel del meato superior. ¿Sí? Vamos a poner aquí senos esfenoidales y celdillas etmoidales posteriores en meato superior. ¿Sí? Tienen su orificio de drenaje a nivel de esos meatos. Lo que son los senos frontales, las celdillas etmoidales anteriores y los senos maxilares van a drenar en el meato medio. ¿Sí? Vamos a anotar aquí senos frontales, celdillas etmoidales anteriores y senos maxilares, ¿sí? En el meato medio. ¿Y qué es lo que va a drenar en el meato inferior? ¿Qué es lo que queda? No queda ninguno, ¿no? Ya repartimos a todos los senos paranasales. Entonces, ¿qué va a drenar en el meato inferior? En el meato inferior, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que tenemos al hueso lagrimal, al hueso ungis,
y detrás de este hueso unguis, ¿sí?, está el conducto nasolagrimal. Y ese conducto nasolagrimal, ¿sí?, va a drenar a nivel del meato inferior, ¿sí? Entonces, a nivel del meato inferior tenemos al drenaje del conducto nasolagrimal, ¿sí? ¿Entendieron esa parte? ¿Sí? Bien. Entonces, eso es muy importante saberlo, porque hay muchas patologías donde vamos a tener que permeabilizar algunos de los meatos, ¿sí?, para poder ventilar los diferentes senos paranasales, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí?, que desemboca en cada meato nasal. Bien, perfecto, vamos a borrar esto de aquí. Sí, por eso el meato el cornete supremo no es frecuente, se da en algunos casos excepcionales. Los más importantes son los meatos desde el superior hacia abajo. Bien, entonces, continuando, nos faltarían los orificios anteriores, ¿sí?, que son denominadas narinas, ¿sí?, y los posteriores, que se denominan coanas, ¿sí?, las coanas. Entonces, lo que son los orificios nasales anteriores o narinas van a estar formados por los cartílagos alares, ¿sí?, tanto suturas mediales como las cruras laterales, y por el piso de las fosas nasales. Entonces, en estas narinas, en estos orificios nasales anteriores, ¿sí?, van a haber ciertas estructuras, sobre todo a nivel del ingreso o donde comienza el vestíbulo nasal, ¿sí?, que es la primera parte de las fosas nasales. Van a haber folículos pilosos con pelos especiales que reciben el nombre de vibrisas. ¿Qué tipo de epitelio va a tener el interior de la fosa nasal? El interior de la fosa nasal va a tener epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado o pseudoestratificado, ¿sí? Entonces, en el vestíbulo de las fosas nasales va a haber un área de transición, donde la piel, ¿sí?, la piel que va a recubrir la pirámide nasal, va a ingresar, ¿sí?, se va a meter hacia el interior de las fosas nasales, y en esa zona de transición se va a convertir luego en epitelio cilíndrico ciliado estratificado, ¿sí? Las coanas, que son los orificios posteriores de la fosa nasal, nosotros vemos esa zona en una vista posterior, vamos a tener lo siguiente. Lo que es el piso de las coanas, ¿sí?, estos de aquí, va a estar formado por las apófisis horizontales
de los huesos palatinos, ¿sí? Que son las que habíamos dicho que forman parte del piso de la fosa nasal, ¿no? Entonces, el piso de las coanas, ¿sí? Estas van a ser las coanas, va a estar formada por esas apófisis horizontales. Lo que es las paredes laterales de las coanas van a estar formadas por las apófisis pterigoideas del hueso esfenoides. Lo que es el techo de las coanas va a estar formado por el borde posterior del cuerpo del hueso esfenoidal. Y lo que es la pared medial o la pared central de las coanas va a estar formado por el hueso gómez, ¿sí? Que habíamos dicho que es el que forma parte del cartílago del septum nasal en su parte posterior, ¿sí? Habíamos dicho que la parte ósea del septum está formado por la lámina perpendicular del etmoides y por debajo por el hueso gómez, ¿sí? Entonces este mismo hueso gómez va a formar la pared medial de las coanas. Las coanas, ¿sí? Es lo que va a comunicar las fosas nasales con qué parte con qué región anatómica comunica. Con la nasofaringe, ¿sí? Con la nasofaringe. Entonces las coanas van a comunicar las fosas nasales con la nasofaringe o rinofaringe o también denominada cabu, ¿sí? Pueden decir de esas tres cosas. ¿Y qué es lo que va a haber en el cabu? ¿Qué suele haber sobre todo en la edad pediátrica en la rinofaringe? Las adenoides. Las adenoides, ¿no? La hipertrofia de adenoides, ¿sí? Ocurre en la rinofaringe, ¿sí? Las adenoides. ¿Bien? Ok, vamos a borrar esto. Entonces, anatomía nasal, vamos a quedar ahí, vamos a hablar ahora un poquito de la fisiología, ¿sí? Me gustaría explicar de forma más amplia y detallada, pero el tiempo no nos va a dar. Entonces, nasal, pues, hasta las 8 son las clases, ¿no? Bien. Si hablamos de fisiología nasal, ¿no? La nariz tiene funciones muy importantes a nivel del cuerpo. Entre estas funciones está la función ventilatoria, ¿sí? Vamos a hablarla a continuación en qué va a consistir esa función de ventilación, ¿sí? Tiene una función protectora, tiene una función fonatoria, ¿sí? Y cada una de estas funciones va a tener ciertas características especiales. Cuando nosotros hablamos de la función ventilatoria de las fosas nasales, ¿sí? Nos referimos al ingreso de aire, ¿no? A través de la fosa nasal para que pase por el resto del tracto respiratorio hasta llegar a los bronquios y a las regiones pulmonares, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene que cumplir esta fosa nasal para que el aire que nosotros inspiramos pueda llegar de manera correcta hacia el tracto respiratorio inferior? Primero, van a haber 3 columnas de aire. Estas columnas de aire van a ir a nivel de los diferentes meatos nasales, ¿no? Dijimos hay un meato superior,
meato medio y meato inferior. Para la función ventilatoria, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño esquema. Para la función ventilatoria, o sea, para el ingreso de aire que se requiere para la ventilación, van a haber dos columnas principales, una columna inferior y una columna media, ¿sí? Estas dos columnas tienen la función de ventilación nasal. Lo que es la columna superior, que va por el meato superior, esta está más relacionada con la función olfatoria. ¿Sí? Entonces, meato inferior y meato medio, función de ventilación, y meato superior, función de olfato. Bien. Cuando nosotros respiramos a nivel de la fosa nasal, este aire inspirado tiene que tener las siguientes características. Tiene que estar húmedo, tiene que estar caliente, ¿sí? A una temperatura de aproximadamente 37 grados, y tiene que estar filtrado. ¿Cómo se logra eso? Esto se logra gracias al epitelio, ¿sí? Al epitelio cilíndrico, ciliado, que va a tener las fosas nasales, que van a humectar aproximadamente un 80% del total del aire inspirado y van a calentar hasta aproximadamente unos 34-35 grados centígrados el aire que vamos a inspirar. Y el filtrado, ¿sí? La limpieza se va a dar gracias a los cilios del epitelio. Aparte de los cilios, también va a tener otros factores que van a limpiar el aire, como la capa de barniz mucoso, que va a retener las partículas de polvo, virus, bacterias, una enzima llamada lisozima, que también tiene efecto bactericida, un pH, ¿sí? Que va a ser ácido, el moco tiene un pH más o menos aproximadamente de 6, y la presencia de anticuerpos como la inmunoglobulina A secretora. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas, ¿sí? Estas características de las fosas nasales hace que el aire, ¿sí? Sea filtrado en una alta cantidad, y se dice en algunos libros, indican que prácticamente cuando el aire llega hacia la parte posterior de las fosas nasales, tiene la característica de ser estéril, ¿sí? Entonces es un aire humectado al 80%, calentado a unos 34 grados centígrados y sobre todo limpio, filtrado, ¿sí? El porcentaje restante de humectación y el calentamiento hasta llegar a los 37 grados centígrados se realiza en las estructuras de la vía respiratoria que están posterior a la fosa nasal: faringe, laringe y tráquea, ¿sí? Ahí se termina de acondicionar el aire que nosotros inspiramos para que cuando llegue a nivel de bronquios y pulmones, el proceso de intercambio gaseoso sea lo más puro posible, ¿sí? Es por eso que nosotros no podemos, o no es normal que nosotros respiremos por la cavidad oral, ¿sí? Cuando nosotros respiramos por la boca, por algún problema de obstrucción
de las fosas nasales, ¿qué tipo de epitelio tiene nuestra orofaringe? ¿Tiene un epitelio respiratorio como la fosa nasal? No, es epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Entonces no tiene esas características del epitelio de la nariz o el epitelio de la nasofaringe o del epitelio del oído medio, ¿no? Entonces cuando nosotros respiramos por la boca estamos metiendo a nuestro tracto respiratorio un aire frío, ¿sí? Un aire seco y un aire contaminado. Entonces seguramente a alguno le pasó, sobre todo cuando tiene algún cuadro del tracto respiratorio superior, como una gripe o un resfriado, que se les tapa la nariz, duermen con la boca abierta y al día siguiente despiertan con molestia, ¿no? A nivel de la garganta, ¿no? Resequedad, dolor, etc. ¿Y eso por qué pasa? Por esto, ¿no? Porque el epitelio que recubre la orofaringe no puede realizar las funciones del epitelio nasal, ¿sí? Entonces, por eso es que lo normal, lo fisiológico, es que nosotros tenemos que respirar, tenemos que inspirar, ¿sí? Por las fosas nasales. Bien, entonces la función protectora está relacionada con estas cosas, ¿sí? Con estas características del epitelio, de agarrar, de atrapar los virus, bacterias, partículas de polvo, etc. Y también está relacionado con los distintos reflejos que tiene la nariz, ¿sí? La nariz recibe inervación, tiene tres tipos de inervación. Tiene una inervación sensitiva, que de esto se encarga lo que es el nervio o quinto par craneal, que es el nervio trigémino, ¿sí? El nervio trigémino, sobre todo lo que son su primera y segunda rama, ¿sí? O sea que es la rama oftálmica y la rama maxilar del trigémino, ¿sí? Tiene una inervación sensorial, ¿sí? Que corresponde al nervio olfatorio, ¿sí? Y tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sea, una inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática de lo que es de las fosas nasales especialmente, está dado por una continuación del plexo perivascular, ¿sí? Lo que es la carótida alrededor tiene un plexo que se llama plexo carotidio. Ese plexo carotidio va hacia la arteria esfenopalatina que ingresa a la fosa nasal, y en esa arteria esfenopalatina también hay un plexo perivascular que es el encargado de la inervación simpática. ¿Cuál es la función del sistema simpático a nivel de la nariz? Va a producir vasoconstricción y va a inhibir la secreción glandular, ¿sí? Ese es el sistema simpático. En cambio, el sistema parasimpático, que viene de ramas del nervio mediano, va a producir el efecto contrario, o sea, va a producir vasodilatación, ¿sí? Y va a producir o va a promover la secreción glandular, o sea, la producción de moco. Bien, entonces como la nariz tiene estas conexiones con el sistema nervioso autónomo, con vasos que van hacia la arteria carótida, y la arteria carótida va hacia lo que es el sistema
el órgano cardíaco, la nariz tiene ciertos reflejos que pueden producir en el paciente, por ejemplo, reacciones vasovagales, ¿no? Es frecuente, ¿no? Pacientes a los que se les hace taponajes nasales, por ejemplo, por alguna epistaxis, por algún sangrado nasal, o posterior a cirugía de la nariz, ¿no? Cirugía nasal, una septoplastía o una turbinoplastia, ¿sí? Cuando nosotros manipulamos la fosa nasal con los tapones, tanto para sacar como para introducir el taponamiento, el taponaje, puede haber una reacción del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y producir un reflejo vasovagal que hipotencia al paciente y lo puede hacer desmayar, ¿no? Entonces van a tener mucho cuidado cuando ustedes en el internado, por ejemplo, estén realizando algún taponaje, ¿sí? Nasal. Si no tienen cuidado y manipulan de forma muy torpe, por así decirlo, la fosa nasal, el paciente se le puede hipotensar, ¿no? Empieza con diaforesis, se pone pálido, ¿no? Y se desmaya. Entonces, no se asusten, ¿no? Puede pasar, y es por esos reflejos que tiene la cavidad nasal, ¿sí? La función fonatoria, ¿sí? Va a consistir en que la nariz con los senos paranasales funcionan como cajas de resonancia de la voz. Por esto que cuando hay alguna alteración a nivel del piso de la fosa nasal, como por ejemplo el paladar hendido, no sé si vieron una vez pacientes con labio leporino y paladar hendido que tienen una voz que se llama, en realidad eso se llama rinolalia abierta, ¿sí? Que en términos comunes se le conoce como voz gangosa, ¿no? No sé si vieron alguna vez, ¿no? Es porque esta función de resonancia, como el paladar, que es el piso de la fosa nasal, está abierto, la nariz no funciona como una caja de resonancia, no cumple su función de caja de resonancia y hay una alteración en la tonalidad de la voz, ¿sí? O puede pasar lo contrario, la rinolalia cerrada, ¿no? Que es donde tendría que estar abierta la fosa nasal, por ejemplo, a nivel de las coanas, ¿sí? Ustedes recuerdan, las coanas comunican la nariz con la rinofaringe. Pero, por ejemplo, en pacientes con hipertrofia de adenoides, sobre todo hipertrofia de adenoides grado 3, que es la máxima, la más desarrollada, ¿no? Tapa completamente las coanas, los orificios posteriores de la nariz, y se puede dar este otro fenómeno de rinolalia cerrada, que también afecta la tonalidad de la voz, ¿sí? Y en cuanto a la función olfatoria, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si tenemos este es un esquema del hueso etmoides, ¿sí? El hueso etmoides va a tener una lámina cribosa, una lámina perpendicular, que es la que forma la parte posterior del tabique, masas laterales, y aquí van a estar los cornetes nasales. ¿Sí? Eso es un esquema, así es el etmoides visto de frente, ¿no? Y aquí están las celdillas etmoidales. Entonces, esta lámina cribosa, ¿sí? Que va a tener múltiples agujeros, orificios, por eso se llama lámina cribosa, va a permitir el paso de fibras aferentes, ¿sí? Que son las dendritas de la primera neurona de la vía olfatoria.
Entonces habíamos dicho que la corriente inferior y media corresponden a la función ventilatoria y la corriente superior, que sería esta de aquí, corresponden a la función olfatoria, ¿sí? Entonces, el aire que nosotros inspiramos tiene partículas olfatorias, van por esta corriente superior, estimulan las fibras aferentes que pasan a través de los orificios de la lámina cribosa para llegar a la primera neurona de la vía olfatoria, que van a ser las que van a formar el nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, en esta porción superior que estaría formando el techo o cúpula de la fosa nasal, aquí está lo que se conoce como mancha olfatoria o también llamada mancha amarilla, ¿sí? Entonces, esa función olfatoria, ¿sí?, es la que está relacionada con la inervación sensorial de las fosas nasales. Bien, con eso entonces vamos a terminar rápidamente lo que es la fisiología de las fosas nasales. Epistaxis, que es una de las enfermedades más frecuentes a nivel de las fosas nasales. ¿Qué es la epistaxis? Es el sangrado, ¿sí?, la hemorragia proveniente de las fosas nasales, ¿sí?, y los senos paranasales, ¿sí? Entonces, cualquier hemorragia que venga de esos dos lugares se considera como epistaxis. Hay algunos libros, hay algunos autores que también consideran epistaxis a la hemorragia que viene de la rinofaringe, ¿sí?, o sea, de la parte más posterior de la fosa nasal, ¿no? Con lo que comunica la fosa nasal, la coana, ¿no?, fosa nasal, rinofaringe. Entonces hay algunos autores que hablan de epistaxis cuando la hemorragia también proviene de esa región, ¿sí? Pero así como concepto básico, ¿no?, la epistaxis es cualquier hemorragia proveniente de fosa nasal o senos paranasales, ¿sí? Entonces es muy importante, antes de hablar de epistaxis, que expliquemos un poquito la irrigación de las fosas nasales, ¿sí? Entonces, las fosas nasales tienen una irrigación arterial proveniente de la arteria carótida externa, ¿sí?, y de la arteria carótida interna. Por eso que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, hay que ser muy precavidos cuando el paciente tiene un cuadro de epistaxis, ¿no?, porque la nariz es una zona que conecta sistema carotidio externo y sistema carotidio interno, ¿sí? ¿Cómo lo va a conectar? Lo que es la arteria carótida externa, ¿sí?, va a dar las siguientes ramas a nivel de la nariz. Una de las ramas terminales de la carótida externa es la arteria maxilar interna, ¿sí? Es una rama terminal de la carótida externa. Esta rama maxilar interna, ¿sí?, va a ingresar a la fosa nasal a través de un orificio que es el orificio o agujero esfenopalatino. ¿Dónde queda ubicado este orificio esfenopalatino? Queda ubicado en la pared medial de la fosa arteriomaxilar y esto corresponde a la pared lateral de la fosa nasal, ¿sí? Entonces, una vez que la arteria maxilar interna pasa el agujero esfenopalatino, dentro de la fosa nasal se convierte en la arteria esfenopalatina, ¿sí? Esta arteria esfenopalatina se va a dividir en dos ramas. Una rama nasal externa que va a ir a irrigar principalmente la
pared lateral de la fosa nasal, sobre todo la parte posterior de los cornetes, y una rama nasoseptal que va a ir a irrigar la porción posterior y media del septum nasal. Entonces, la arteria esfenopalatina, rama de la maxilar interna, y esta es rama terminal de la carótida externa. ¿Qué otra rama va a tener la carótida externa? La carótida externa también tiene una rama colateral, ¿sí?, que es la arteria facial. ¿Sí? Esta arteria facial va a dar una rama que es la arteria del subtabique, que va a ir a irrigar lo que es el piso y sobre todo en la región anterior de las fosas nasales. Entonces, la arteria facial da esta rama que es la arteria del subtabique. La carótida interna. La carótida interna va a tener una rama terminal que es la arteria oftálmica. ¿Sí? Esta arteria oftálmica a su vez va a tener dos ramas que van a ser la arteria etmoidal anterior y la arteria etmoidal posterior. ¿Sí? La arteria etmoidal anterior va a ir a irrigar parte del techo y la región anterior del septum nasal. En cambio, la arteria etmoidal posterior también irriga parte del techo y porción posterior del septum nasal. Entonces, ¿dónde se van a conectar todas estas ramas? Nosotros habíamos dicho, ¿no?, que el septum nasal está formado por el cartílago cuadrangular, ¿no? En la región anteroinferior, ¿sí?, en esta región anteroinferior del cartílago septal, las ramas de la arteria nasoseptal, ramas de la arteria etmoidal anterior y ramas de la arteria del subtabique van a unirse y van a formar un plexo arterial, que es el plexo de Kieselbach. Sí, aquí es donde se une el sistema carotídeo externo con el sistema carotídeo interno. Y es el sitio más frecuente de epistaxis, ¿sí?, el plexo de Kieselbach o plexo septal. Bien, entonces las causas de epistaxis, ¿sí?, pueden ser variadas, ¿no? Hay clasificaciones según su etiología, clasificación según su localización, clasificación según su gravedad, etc. ¿No? Si hablamos de su etiología, vamos a esto. Si hablamos de su etiología, la epistaxis se puede clasificar en causas locales o en causas sistémicas o generales. Las causas locales, una de las más comunes, sobre todo en edad pediátrica, son los microtraumatismos. ¿A qué se refiere con microtraumatismos? Es muy común que el paciente pediátrico, niños, ¿no?, estén
introduciéndose el dedo, ¿no?, para retirar alguna costra de moco, etc., ¿no? Porque la fosa nasal del niño es tan pequeña que con cualquier costra seca de mucosidad se puede obstruir. Entonces el niño se siente incómodo, introduce el dedo, se rasca. Los niños suelen tener las uñas largas, ¿no?, y eso produce laceraciones de la mucosa que va a producir los cuadros de epistaxis. Entonces, en pacientes pediátricos la causa más común de epistaxis son los microtraumatismos, ¿sí? Bien, otra causa local que puede ocasionar epistaxis son los cuerpos extraños en fosas nasales, ¿sí? Igual, ¿no?, es algo muy común en pacientes pediátricos que puedan introducir alguna porción, alguna parte de algún juguete, alguna piedra, semillas, etc. Eso también traumatiza la mucosa nasal y puede ser causa de epistaxis. Otra causa local de epistaxis son los cuadros de rinitis, ¿sí?, ya sean rinitis infecciosas o rinitis de otro tipo, como la rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque los cuadros de rinitis van a producir vasodilatación, ¿sí? Y esa vasodilatación hace que los vasos sanguíneos se llenen de sangre y sean el paciente más propenso a algún tipo de sangrado. Otra causa local de epistaxis son enfermedades nasales específicas, como por ejemplo pacientes con leishmania a nivel nasal, sífilis nasal, ¿sí? Eso va a producir destrucción de las estructuras internas de la mucosa y hace también que el paciente sea propenso al sangrado, ¿no? Pacientes con lepra, pacientes con enfermedades granulomatosas, etc. Otra causa también de epistaxis, otra causa local de epistaxis también es la inhalación, ¿sí?, de ciertas sustancias. Por ejemplo, los pacientes que tienen el hábito de inhalar cocaína, por ejemplo, eso produce vasoconstricción, ¿sí?, de los vasos de la mucosa nasal. Eso lleva a una isquemia, esa isquemia lleva a una necrosis, puede haber perforación septal y de esa perforación septal puede haber epistaxis recidivantes, ¿sí? Bien, en cambio las causas sistémicas, ¿cuáles vamos a tener? Entre las causas sistémicas, ¿sí?, la causa sistémica más común de sangrado en el paciente adulto es la hipertensión arterial, ¿sí? Hay algunos autores actualmente que dicen que no, que la hipertensión arterial y las epistaxis no tienen relación, ¿sí? Pero en la práctica se ven muchos pacientes adultos con epistaxis, sobre todo epistaxis posteriores, ¿sí? Se les toma la presión y tienen cifras elevadas de presión arterial. Entonces hay mucha relación entre la presión arterial y los cuadros de epistaxis, ¿no? Otra causa sistémica de epistaxis es la fiebre, ¿sí?, el aumento de temperatura, ¿no? Cuando el paciente tiene algún cuadro infeccioso y cursa con fiebre, con elevación de la temperatura, todo lo que sea calor produce vasodilatación, ¿sí? Entonces también va a haber vasodilatación nasal y eso lo hace también propenso a tener epistaxis. Otra causa muy común de epistaxis, sobre todo en el adulto
por detrás de la hipertensión son las coagulopatías. Sobre todo pacientes anticoagulados, ¿sí?, que toman fármacos anticoagulantes por alguna enfermedad, ¿no? Pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, pacientes con antecedentes de ACV, que tienen que estar constantemente anticoagulados, ¿sí?, con valores altos de INR. Entonces, esos pacientes tienen también tendencia a sufrir epistaxis, episodios de epistaxis, ¿no? Y también en menor caso, en menor medida, porque no es muy común, pacientes que tienen coagulopatías como la hemofilia, ¿no?, o alteración o falta de algunos factores de la coagulación, como el factor de von Willebrand. Entonces, esos pacientes también pueden sufrir de cuadros de epistaxis recurrentes. Uy, ya son las 8. Bien, bueno, vamos a quedar ahí, ¿sí? El tiempo nos pisó. Recuerden entonces, la siguiente semana es el examen, traten de